Acompáñeme ahí, ábrala. Yo voy a tratar de ser lo más claro en mis posibilidades y rápido para que usted pueda entender. Dios me hablaba a través de todo este año y la otra vez que estaba sentado ahí atrás mientras escuchaba la palabra, Dios daba una palabra en mi corazón y me decía de lo importante que es la palabra, valga la redundancia, ¿no? La importancia de la palabra. No tenemos un tiempo para hacer un estudio de lo que es la palabra, porque en realidad la Biblia, que es el libro donde están los libros, todos juntos, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que revela a Jesucristo, y es un estudio bastante amplio, pero yo voy a tratar de sintetizar y enfocarme en lo que su palabra vino a hacer en nuestra vida. Yo me puse acá para arrancar. La palabra de Dios es lo más importante que tenemos. Es la voz de Dios para nuestra vida y es la mayor autoridad sobre la vida de un cristiano, o debería serlo, ¿no? La palabra de Dios es el mismo Cristo, porque Juan habla de que el Verbo se hizo carne y habla de la palabra logos. Jesús se reveló y nos expresó de manera práctica lo que ya estaba escrito en la palabra. Entonces, cuando usted recibe cada una de esas palabras, reciba a Cristo. Cuando usted se sienta, cuando usted hace su devocional, no está haciéndolo delante de una Biblia, está haciéndolo delante de Jesús. Es el mismo Jesús el que está ahí enseñándole, o al mismo Jesús al que usted está aprendiendo, como dice Efesios, el Jesús que aprendieron ustedes, no el Jesús que agarraron. Me ponía, la palabra cumple varias funciones en mi vida, muchas veces se grafica o se compara con muchos objetos de la vida cotidiana. La Biblia habla de muchas metáforas, dice, la palabra es como, no dice es como. Para dar un ejemplo, como mi papá decía la moradora, porque tal vez la moradora le graficaba la palabra corta, la palabra te marca. La Biblia nos enseña que la palabra es como. Y empieza a decir, es como la miel, porque es dulce. Pero a veces no es dulce como la miel, a veces amarga, porque a veces no gusta, porque a veces duele, y porque a veces viene como un martillo. O a veces viene la palabra como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Y la Biblia está lleno. La palabra es el pan, es el alimento. La palabra, y empieza a dar un montón de gráficos. No vamos a tener el tiempo, pero estaría bueno que usted busque, o después le mandaríamos la lista de lo que la Biblia o Dios nos enseña de cómo es la palabra. Pero la palabra cumple funciones. La palabra es viva y es eficaz. Es presente, sirve para este tiempo, no es antigua. Mucha gente dice que la Biblia es un libro antiguo, que ya quedó y pasó de moda. No. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Y la palabra siempre tiene algo para el momento justo. Y la palabra que cada uno necesitamos se revela a través de su espíritu y nos vas convenciendo, porque la palabra es poderosa. Nos transforma, tiene el potencial para producir un efecto transformador. No hay transformación en la vida de un cristiano sin la palabra. No bastan con las ganas de querer cambiar. Y tampoco la Biblia habla de que Dios quiere convertirnos en mejores personas. La Biblia habla de que Dios quiere transformarnos. Y no una simple transformación en que seamos un mejor padre, aunque también es consecuencia de eso. La Biblia habla de que la palabra me quiere transformar en Cristo, a la imagen de Cristo. Que seamos un padre como Cristo lo sería. Que seamos un amigo, un empleado, un esposo o una esposa como lo sería Cristo. Entonces la palabra dice que forma en mí al mismo Cristo. Dicen los médicos que nosotros nos convertimos en lo que comemos. Vos comés mal, tu cuerpo recibe esa comida y te terminás convirtiendo en eso que comés. Y nosotros nos convertimos en lo que comemos. Si comemos palabra, nos convertimos en Cristo. Entonces, la palabra es actual, es para el momento que estamos viviendo ahora o nos va a tocar vivir. Porque muchas veces, como Dios es omnipresente y en su presencia, que Él ya estuvo, Él no tiene un tiempo, Él sabe lo que viene por delante, Él
dice que a sus siervos le hará conocer las cosas antes que suceda. Entonces la palabra no solamente viene para sanarme, restaurarme o modificar algo en el momento presente, sino también es para prepararnos para lo que viene, porque Dios sabe. Muchas veces usted habrá leído la palabra y lo incomodó y habrá dicho, ¿para qué es esto? Y después se encuentra un tiempito más adelante en que entiende por qué Dios le había enseñado eso. Entonces, quiero ahora sí que me acompañen al libro de Santiago. Santiago está casi al finalizar la Biblia. Santiago 1. Santiago 1. ¿Lo tienen? Versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Y ahí me muestra el efecto o el trabajo de lo que Dios a través de su palabra quiere hacer en mi vida. Pero me muestra que este proceso o esta transformación también requiere de mi voluntad. No se puede producir sin lo que Dios haga, pero tampoco puede producirse ese fruto que Dios quiere sin tampoco lo que yo tengo que hacer. Entonces, lo primero que me dice Santiago, dice que desechemos. No está diciendo la palabra te va a sacar. Está diciendo que yo debo tener una actitud en mi vida. Pero esa actitud también es revelada por lo que nos enseña la palabra. La palabra dice en Jeremías 1:10, no lo busquen, que Dios cuando habla al profeta le dice, yo te he puesto, no lo lean, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta era símbolo de la voz de Dios, de la palabra de Dios. La palabra había venido, pero primero, antes de edificar nuestra vida, la palabra tiene que hacer un trabajo, tiene que preparar un terreno. Y esto me hace acordar a una ilustración, ¿no? Cuenta que un hombre muy adinerado compra un campo a un señor que tenía una casita en medio de todas esas, de un montón de hectáreas, ¿no? Y cuando le va a comprar el hombre este que era medio viejito, que tenía años, había criado nietos, a sus hijos, ahí le dice, mirá, esta casita tiene muchos recuerdos para mí, es muy valiosa. Esta casita, acá he criado a mis hijos, han crecido mis nietos, hemos festejado cumpleaños, hemos hecho un montón de cosas y saben lo importante que es para nosotros. Estaría re bueno que usted la tenga. Y el hombre que había comprado el campo le dice, mire, yo le he comprado esto para derribar todo. Porque esto, por más que a usted les parezca valioso, no ayuda a la edificación que yo quiero hacer. Y así viene Dios. A veces nosotros tenemos cosas que son valiosas, conceptos, costumbres, hábitos que hemos aprendido y tal vez son importantes para nuestra vida. Tal vez dichos que nos han dejado nuestros padres. Mi papá me enseñó que yo debía ser así y se formó como un lema en mi vida, que yo debía defenderme en la vida o ganarme la vida de determinada manera. O a mí me enseñaron los pibes en el barrio, o los códigos que yo aprendí, o las cosas que fui adquiriendo, y levantamos cosas que para nosotros también, que tal vez son valiosas. Pero Dios viene y te dice, mirá, lo que yo quiero edificar, si vos sostenés esto que para vos es valioso, yo no puedo hacer nada. Primero debo arrancar, destruir, derribar, y luego que el terreno está preparado, voy a edificar o voy a ¿qué? A plantar. Por eso dice, desechá toda inmundicia, abundancia de malicia, y luego nos enseña Dios que debemos recibir con una actitud. Con mansedumbre, la palabra implantada
la cual puede salvar vuestras almas. Y no está hablando de la salvación, está hablando del proceso de santificación en nuestra alma, el proceso de crecer, de madurar, de avanzar, de prosperar. Dios quiere que crezcamos. Juan lo dice así en su tercer libro, Juan 3, en su versículo número 2. Amados, yo deseo que sean prosperados ¿en qué? La sabemos de memoria. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tenga salud. Pero termina diciendo así como prospera vuestra alma, nuestros pensamientos, es lo que vinimos a la escuela, porque pasaron por módulo 1, módulo 2, módulo 3, nuestros pensamientos, nuestras ¿qué? Emociones y nuestra... Me parece que no la estudiaron bien. Pero Dios quiere que prosperemos, que crezcamos en nuestra manera de pensar, que por ende va a traer una mejor manera de decidir, que por ende va a hacer que nuestra voluntad, nuestros deseos estén más de acuerdo con lo que Dios quiere que con lo que yo quiero. Entonces, Dios desea que avancemos, que crezcamos en su voluntad, que vivamos de manera saludable. Dios desea que crezcamos en nuestras relaciones, que prospere en nuestro caminar, nuestra manera de sentirnos, nuestro cuerpo. Dios anhela, es su deseo. Dios no nos creó para que vivamos sufriendo de manera innecesaria. Pero Dios, antes que eso, necesita que prosperemos ¿dónde? En nuestra alma, internamente. Y no puede haber un crecimiento en nuestra alma si primeramente la palabra no es implantada. Y me gusta, ¿saben lo que es implantar? Se lo voy a explicar de manera sencilla para que usted lo entienda. Porque sabemos que nadie viene de la cigüeña, ¿no? Eso lo entienden, ¿no? Ninguno nació de la cigüeña. Cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, el hombre envía los espermatozoides en su semen y la mujer tiene la capacidad de generar óvulos. Cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y se implanta, hay algo que se genera, que es vida. Viene Simoncito. O sea, usted sabe, ¿no? Esto va a ser papá. Así que si no lo sabía, viene Simón. Pero cuando se produce eso, hay vida. Pero si el territorio no está preparado, si el lugar no está preparado, usted va a entender si tal vez las fechas no son las justas, si tal vez no hay los suficientes nutrientes, no hay una implantación, por ende no hay vida. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? A través de su palabra, empezar a trabajar y desechar. Y vamos a meternos. Desechar es quitar algo, como una prenda que está sucia, como algo que no sirve. La palabra trabaja para llevarme a preparar el territorio adecuado, para que luego Dios también a través de su palabra pueda edificar. Eso que Él implantó en mi vida pueda crecer, pueda dar frutos. Y Él nos dice que tenemos que desechar toda inmundicia. Inmundicia es la suciedad, la contaminación moral, como recién nos hablaba también el pastor, la ética mala o, en otras palabras, el sistema de valor que hemos adoptado de afuera, eso que no tiene nada que ver con Dios, aunque a nosotros nos parezca bueno. Porque podemos decir, no es tan malo esto, ¿qué hay malo? Pero el mundo siempre se encarga de producir algo parecido a lo de Dios, algo positivo, algo en el cual los hombres o las mujeres sean empoderadas y que luchen por sus derechos, ideologías en las cuales parece que están buenas y van de acuerdo a nuestro sentir, a nuestros deseos, a nuestras ganas, y por eso son fáciles de abrazar. Pero cuando viene Dios te dice, esto no tiene nada que ver con los valores, los principios que la palabra de Dios te enseña. Entonces Dios trabaja y cuando vos te acercás a la casa y vas a un racimo y vas a la escuela y venís a un culto, te sentís incómodo con lo que habla. Y Dios te habla de perdonar y vos no estás de acuerdo. Yo no perdono a nadie, no perdono ni olvido. Y te sentís incómodo porque te acostumbraste toda tu vida a vivir de esta manera. Y Dios te dice que tenés que pagar bien por mal. No, ¿quién me voy a pagar bien por mal? Si me la hizo el doble, no ojo por ojo, diente por diente, le bajo la dentadura.
Porque esto es un concepto que vos abrazaste. Porque así te enseñaron de que se mueven los hombres, se manejan los hombres. O que esa es la manera de ser hombre. Y lo abrazaste. Y fue bueno para tu vida. Pero Dios te dice, hay que desechar toda inmundicia. Todos esos hábitos que no tienen nada que ver. Y Dios trabaja. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay arrepentimiento sin entender que viví una vida pecaminosa. ¿Y qué produce eso? La palabra. Porque la fe viene por el oír, ¿y qué? Y está hablando de la salvación, de la predicación. Alguien te predica y no te dice vení a la iglesia, que la iglesia está buena y bautizate porque tu vida va a ser mejor. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Te dice, por eso hacemos las charlas, por eso compartimos la palabra. El arrepentimiento produce salvación. El entender que vivíamos una vida en pecado y que el pecado lo único que hacía era alejarnos de Dios. Y que el pecado nos destituía de la gloria de Dios. Y por más que vos te consideren o te digan en el barrio que sos una persona buena, todos habíamos nacido con pecado y ese pecado no te permitía. Y que debes arrepentirte, arrepentirse para que el reino de Dios, para recibir perdón de pecado y para que hayan tiempos de refrigerio en su vida y bautícense. La muestra exterior de lo que entendieron. No bautizarse porque todo lo hacen, no, porque entendieron que antes vivían en pecado, estaban muertos en delitos y en pecado. Ahora por gracia son salvos. La gracia de Dios te dio la capacidad de entender de que estabas vestido de inmundicia. Por eso debes desechar. Eso significa lo que Dios nos está, lo que va hablando. Y también dice, y toda malicia o abundancia de malicia. Todo lo que estamos acá. A veces tenemos una sonrisa, pero por dentro queremos matar a alguien. O estamos enojados. Las personas somos expertas en mostrar una apariencia, pero Dios no. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Dice abundancia de malicia, que está hablando de nuestras intenciones perversas. La palabra en Hebreos 4:12 dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces, Dios quiere edificar. Dios quiere que crezca, Dios quiere que avance. Y a veces tenemos un preconcepto o un mal concepto de que Dios tiene que hacer touch y mi vida va a cambiar. Y nos desilusionamos porque tenemos un falso ideal. Y no es porque seamos malos o porque tengamos ganas de pensar así. Es porque es ignorancia. Y ignorar no es un insulto. Ser ignorante no es un insulto. Ignorar es no conocer, no saber. Por eso Dios nos dejó su palabra. La Biblia nos enseña que, dice en Efesios 4:17, Pablo se le acerca y dice, ya no anden como los que no conocen, como los gentiles, como los que no tienen a Cristo. Ya no vivan sus acciones, sus maneras de hablar, su manera de tratarse, su manera de comportarse, de vestirse, su manera de resolver las cosas. Son como gente que no tiene a Cristo. Yo se lo estoy parafraseando. Usted anote Efesios 4:17 para que vea que no le estoy mintiendo. Ya no anden como ellos, que andan en la vanidad de su mente. Sus planes tienen que ver con materialismo. Sus planes tienen que ver con cosas que quieren satisfacer su placer. Sus planes tienen que ver con sueños personales. Sus planes son vacíos. Porque esa es la palabra vana. Son vacíos, es como una burbuja. Parece por afuera algo y lo tocas y está vacío, no hay nada por dentro. No tienen sentido. Ellos andan así porque tienen, dice, el entendimiento en tinieblas, entenebrecidos. Pero esto es causa de algo, de su ignorancia, de no haber conocido la palabra. Y son ignorantes porque tienen el corazón duro. Y Dios los compara y le dice, ustedes no han aprendido a Cristo, empieza a hablarle Pablo. Pero lo llevo a esto, ¿no? De que aunque muchas veces hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado a Cristo en nuestra vida,
somos salvos. Muchas veces seguimos viviendo, teniendo los mismos patrones de vida. Utilizo las palabras que dice la Biblia. La misma ropa sucia que habla de hábitos, de nuestro carácter. Las mismas malas intenciones. Los mismos deseos. Y queremos crecer. Y pasan los años y sabemos la Biblia tal vez de memoria. No, porque dijo aquel y dijo aquel, porque Spurgeon, porque aquel, y sabemos, no, porque en el libro de tal. Pero eso no tiene que ver con la palabra implantada que transforma nuestra vida. Porque el conocimiento envanece. Saber la Biblia de manera teórica envanece. La palabra sin espíritu mata. Cuando yo lo que quiero llevarnos hoy y terminar en esto, ¿no? De entender y darle el valor de que no es un libro, de que es el mismo Cristo al que comemos. Que no hay transformación sin darle valor a esto. Y no estoy hablando del libro, porque tu Biblia puede estar toda rota, pero rota porque tenés una buena relación. O tu Biblia puede estar tan cara, las Biblias hoy, cuídenla. No la pinten mucho. Pero yo puedo saber un montón de cosas, pero todavía en mi corazón no he desechado los malos hábitos, las malas intenciones. Y no vengo delante de Dios, y esto es lo que me gusta, con mansedumbre. No vengo a escuchar para aprender. Vengo y me siento, a ver quién predicó hoy. Ah, este cuenta chiste. Este lo voy a escuchar. Primera fila. Y voy, qué bueno el chiste que contaste, ¿eh? Ah, este más lento. Yo debo venir a escuchar la palabra. Porque lo que me cambia es la palabra, no el chiste. No la frase, no que todo eso es importante, porque cada uno tiene su gracia. Pero el espíritu con el que vengo, y cuando hablo de espíritu no hablo de espíritu humano, no, sino de la actitud con la que vengo, tiene que ser mansa, dócil, sumisa. Está hablando de esa palabra, de decir, Señor, lo que tú quieres decirme, lo que tú quieres enseñarme, acá estoy. Saqué todos los preconceptos, rendí mi orgullo. Señor, a veces el orgullo siempre quiere ponerse delante, pero tú me enseñaste que está mal, entonces yo saco el orgullo. Yo saco esto que me da vergüenza, esto que me cuesta. Yo saco estas malas intenciones, las dejo a un costado porque quiero venir a escuchar tu palabra y que tú seas la mayor autoridad. Por eso quiero ponerme bajo lo que tú dices, y por más que no me guste, y por más que sea difícil, y por más que vaya en contra de lo que siempre aprendí, yo me pongo debajo para que tú me enseñes. Y Dios dice, acá encontré el territorio, el campo, la buena tierra, para enviar esa semilla, y que esa semilla, que la palabra es como semilla, pueda dar con el tiempo, ¿qué? Fruto. Porque una palabra tirada en un campo que está duro, que le da poco lugar, que está lleno de afán, de preocupaciones, es una palabra que no va a dar fruto. Por eso Dios trabaja en nuestro corazón para que podamos prepararnos, para que podamos dar fruto, para que podamos prosperar, para que podamos crecer, para que podamos convertirnos en más como Cristo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Acompáñenme ahí a 2 de Corintios 10, vamos a ir. Segunda de Corintios 10, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que, creo que estoy leyendo otra versión, ¿no? Pero bueno, es la que me imprimí sin querer. No son del mundo, pero tienen el poder divino para derribar fortalezas. Voy a buscar, perdónenme, porque pensé que me había impreso. Ahí está. 2 de Corintios 10. Ahí está. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué?
carnales, no está hablando de ser uno carnal o espiritual, no son humanas, no peleamos con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra habilidad, con nuestro léxico, no peleamos con eso. Nuestras armas, dice Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? Pablo está enseñando que ellos predicaban porque sabían que iban a tener oposición y decía, yo no puedo convencer a una persona, le puedo decir que Cristo le cambia la vida, le voy a decir que Cristo seguramente, si viene a Cristo, le va a aumentar el sueldo, que le va a cambiar el auto, y puedo decirle un montón de cosas, y puedo utilizar artimañas y habilidades para querer convencer, pero Pablo dice, yo no obro de manera humana. Yo las armas que tengo son poderosas para derribar fortaleza. La fortaleza está hablando de conceptos o de mentiras que están arraigadas en nuestra vida y que impiden que lo de Dios pueda avanzar, que nos limitan, que está construida, es como un castillo que se construye con ladrillo, ¿no? Y cada pensamiento construye una fortaleza. Pero lo que me gusta es que dice, derribando todo argumento, todo razonamiento y toda altivez. La palabra altivez habla de algo más alto. Y Dios me hablaba de decir, ¿cuántas veces vos sos altivo? ¿Y en qué manera, Dios? En que te crees más inteligente que yo. En que pensás que tus pensamientos son más altos que los míos. Que tus ideas son mejores que mis planes. Porque cuántas veces Dios nos ha mandado o nos ha dicho o nos ha enseñado, Dios te dice que debes perdonar y Dios te dice que debes ser generoso y Dios te dice que debes ser más humilde, más sencillo y Dios te enseña con su palabra y vos decís, no, Dios, no creo que sea tan así. O le decimos, bueno, Dios, y hacemos la nuestra. No me levante la mano, pero ¿cuánto hemos recibido consejo? Y nos han hablado durante 2 horas y nos han explicado. Y después fuimos y hicimos la que quisimos. Eso se llama altivez. Cuando no es altivez el que camina así y te mira de reojo, ¿no? Porque siempre comparamos al altivo con alguien que parece medio pedante, soberbio. Pedante no es alguien que se tira gases, es alguien que camina medio soberbio, que te mira, ¿no? Y vos decís, ese es re altivo. A veces el altivo es calladito. A veces el altivo no habla, es tímido. Pero por dentro dicen, ¿qué sabes? A mí ni mi papá me enseñaba. O como dijo el presidente de ese club, ni mi papá me retaba. Y crecemos, pero no decimos nada. Algunos te contestan. ¿Qué? Pero algunos no. Pero la altivez no tiene que ver con lo que expreso. La altivez tiene que ver con una actitud interna. Pero Dios viene primeramente, antes de trabajar en mi vida, de edificar, de que crezca, antes de que haya fruto, a derribar, a destruir, a romper. Por eso muchas veces te sentís incómodo. Y gloria a Dios si te sentís incómodo. Gloria a Dios si te vas de este lugar no feliz con tu vida. Gloria a Dios si te vas de este lugar desafiado, a cambiar, convencido de que hay áreas en tu vida que estuvieron mal. Gloria a Dios que si te vas de este lugar, cada vez que venís en cualquier culto, en cualquier enseñanza o cualquier racimo, te vas aprendiendo y esa ignorancia que había, que te hacía vivir en tinieblas, a través de la palabra te trajo luz y esa luz te mostró que hay cosas que cambiar, que había cositas que guardabas, que había bronca, que había rencores, que había pensamientos sobre tu vida que estaban equivocados, que mostraban tal vez tu estima, que estaba lastimada, que te veías como alguien que no servía, o que te sentías poco hombre, o te sentías una persona rechazada, ignorada, desvalorada, o tal vez te creías el mejor del mundo, la última Coca-Cola del desierto, y que sin vos no existía nada, y que andabas pensando por la vida que tal vez si vos te vas de tu familia se muere, y que decías, no, esto sin mí no pueden hacer nada en su vida, y que Dios te muestre, y te sientas incómodo, y que Dios pueda llevar ese pensamiento, ese razonamiento, esa altivez que vos tenías, cautivo, preso, y que puedas vivir a pesar
de que todavía tus sentimientos luchen en obediencia a Cristo, que puedas empezar a ser transformado, que pueda empezar a ver fruto en tu vida. Esos frutos no los vas a comer vos. Esos frutos los van a disfrutar tu familia. Porque si vos sos un padre en el cual vivís en ignorancia, tal vez tenés doctorado, diplomas, todo lo que vos quieras colgado en tu casa. Terminaste la secundaria, la terciaria, el doctorado y lo que vos quieras. Pero ignorás la vida de Dios, ignorás sus palabras, sus principios, ignorás lo que Él nos dejó plasmado. Sos una persona que vive en tinieblas, que tal vez podés sanar a otro con un bisturí, que tal vez podés aconsejar y recetar medicamentos, que tal vez podés dar diagnóstico, que tal vez podés construir los mayores edificios, pero que lo único que hace en su vida o en la del que los rodea es destruir, lastimar, herir con su boca. Porque la bronca que tenés, te la guardás, la abrazás, la valorás. Esa ropa es como esa remera viejita que tenés que es cómoda, que no la querés tirar y que tu mujer o tu esposo te dicen tirala, ya no sirve para... Porque si no es mía y Dios te dice tirá, esto ya no sirve. Ya no sirve. Bueno, Dios, pero dame una campera acá arriba, cubre. No sirve. No sirve ese concepto. Yo quiero edificar. Pasan los años y seguís de la misma manera. Yo quiero edificar. Yo quiero que haya frutos en tu vida. Yo quiero que tu familia cambie. Yo quiero que tus hijos puedan disfrutar de que sos otra madre, otro padre. Yo quiero. Pero hasta que no te sueltes, hasta que no deseches, hasta que no permitas que la palabra se lleve cautivo cada uno de esos preconceptos, argumentos, altivez, que vos considerás que son más importantes que lo que Dios dice, no hay fruto, no hay cambio. Mejor dicho, no hay transformación. Dios dice que recibamos con mansedumbre, con humildad, con docilidad, la palabra que puede producir fruto en nuestra vida. La palabra tiene poder de dar vida. La palabra produce cambios. Y acompáñenme a Romanos 12. Romanos 12. De memoria lo tienen que saber. Tarea para casa. ¿Amén? Para casa, se tienen que saber de memoria. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. No se amolden. No vivan en unidad. Eso significa la palabra conformar. No estén juntos, no se mezclen. No adopten la apariencia exterior a este mundo, a este sistema de valores que tiene el mundo. No lo adopten. Sino que renueven sino que sean transformados. Y transformado habla de un cambio, si vale la palabra cambio, interno, desde adentro, de raíz hacia afuera. Uno puede volver de un cambio. Uno no vuelve jamás de ser transformado. Yo puedo cambiar hábitos en mi vida. Puedo por un instante dejar, por temor, porque voy a perder la familia, porque puedo perder el trabajo. Puedo cambiar, me pongo las pilas porque me van a echar el laburo. Pero no tiene nada que ver con transformar. Yo me soy transformado y no vuelvo a ser el mismo. Eso significa esta palabra. Si no se han transformado, y la Biblia dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay una transformación verdadera si mi entendimiento no es renovado. Y me gusta. La palabra renovar significa, no importa, esto para rellenar un poquito, anakoinosis. Pero ana significa algo nuevo. Y koino significa de mejor calidad o fresco.
Dios está diciendo, ¿querés ser transformado? Tiene que haber una renovación en tu entendimiento. Debe haber algo nuevo. Pero no algo, un concepto nuevo, una idea, no, algo de mejor calidad y que sea fresco, porque lo que tenés está podrido. Y eso nuevo y fresco es la palabra de Dios. Dios necesita quitar viejos argumentos, quitar viejos conceptos y poner ¿qué? Nuevos. A veces nosotros enseñamos que Dios viene a derribar la fortaleza, pero también Dios debe edificar fortaleza. Debe levantar una buena manera de pensar, porque una persona en la cual se le derribó una fortaleza y no edificó una buena manera de pensar, es una persona que vuelve a la misma condición. Entonces Dios dice, quiero que sean transformados, y este es el medio. No hay touch, no hay toques, no hay alguien que va a decir sin salabín y te cambia la vida, no. El cambio viene a través de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. A medida de que ustedes aprenden la palabra, a medida de que ustedes con mansedumbre van desechando y van recibiendo la palabra, el entendimiento, que son los pensamientos, que es la manera de juzgar, la manera de percibir, que habla de un sistema de valor que tiene el hombre, ¿no? Que dice, esto era malo, esto era bueno, mirábamos el pecado como algo bueno, entonces viene esta palabra y me muestra que el pecado no es bueno. Cambia mi sistema de valor, digo, ahora el pecado es malo y me destruye. Cuando yo cambio esa manera de pensar, empiezo a ¿qué? A ser transformados. Dios quiere transformarme. Dios quiere que no me amolde, sino que me transforme. Dios quiere que yo sea otra persona. ¿Por qué Dios quiere esto? Porque Dios quiere que podamos experimentar, que podamos comprobar. Esa es la palabra, de que podamos tocar la buena voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable. No hay tierra prometida para una persona que no es transformada. Dios tiene. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que había una tierra prometida. Dios le prometió a Moisés que había una tierra prometida. La otra vez enseñaba con los jóvenes y me llamaba la atención el libro de Deuteronomio, lo estaba estudiando y veía en qué momento fue escrito. Pensé que el libro de Deuteronomio hablaba de todo el tiempo que hubo en el desierto y el libro de Deuteronomio se empezó a escribir en el año 40, un tiempito antes de que entren a la tierra prometida. Y me llama la atención porque empieza diciendo así, no lo busquen. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó o nos habló diciendo, ustedes ya han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. ¿Saben cuántos años estuvo dando vuelta el pueblo en ese monte? 38 años. ¿Saben cuánto tardaban de Egipto a la tierra prometida? 11 días. A veces hay momentos de dificultad. Los desiertos son momentáneos, a veces son inevitables, hay que pasarlo. Pero no son para quedarnos a vivir. Pero cuando no hay una transformación, cuando no hay un cambio en nuestra vida, somos personas que, como dice más adelante Deuteronomio, ya mucho tiempo estuvieron rodeando este monte. Siempre en el mismo lugar. Y para una persona que tiene un Dios todopoderoso, para una persona que le canta a un Dios que hace milagros, no avanzar en su vida es una desilusión en su corazón, una frustración. Dios le dice, ya hace mucho tiempo están acá. Y hoy mientras preparaba me acordaba de la vida de un paralítico que nos habla el libro de Juan, en el capítulo 5.
38 años también estuve en el mismo lugar. Cuando estamos mucho tiempo en un mismo lugar, empezamos a tener la forma de ese lugar. Empezamos a moldarnos. Empezamos a abrazar los conceptos. Empezamos a acostumbrar. Yo decía, alguna vez fue uno a la playa y el primer día en la playa te molesta todo, la arena es molesto. Pero ya después de una semana comés los sándwiches con arena y masticás, te acostumbrás. Anda con arena en el medio del pantalón, más adentro, ¿no? Ya te acostumbrás. Y a veces, demasiado tiempo en un lugar por no ser transformados, por no desechar cosas en nuestra vida que Dios nos pide, nos llevan a acostumbrarnos. Nos llevan a vivir vidas cristianas, ordinarias, estancadas, como este paralítico, en las cuales nos acostumbramos, normalizamos vivir en derrota. Formamos una mentalidad, nos acostumbramos a la ideología, a la filosofía que nos rodea. Empiezo a desarrollar argumentos, excusas, pretextos. Soy así, Dios me ama igual. No pasa nada, no, esto que tengo no... ¿Sabe las cosas que cambié? Esto. ¿Qué me va a decir Dios? Pero vos sabés que Dios te lo pidió. Hace rato. Que Dios viene enseñándote, pero como no hay una actitud de sí, amén, Dios. Como no me saqué voluntariamente ese concepto de yo hago las cosas así. Como no renuncié a esa manera de ganarme la vida o ser popular, exitoso. Porque me gustan los aplausos, que mis amigos me digan, sos un capo, mis amigas me digan, qué buena que sos, cómo le sacaste el novio. ¿Te gusta? No nos sacamos y nos sentimos que siempre vivimos. Y el problema es que a veces nos quedamos mucho tiempo en el lugar. Y edificamos en medio de la arena. Y hacemos nuestras casas ahí como Lot. Y empezamos a adoptar la costumbre. Y pensaba en este paralítico. Porque la Biblia dice que Jesús cuando lo vio se dio cuenta que hace mucho tiempo estaba así. Y me imagino, lo habrá visto, habrá tenido un olor, 38 años, no sé, capaz no se bañaba. Pero se había acostumbrado a su olor. Se había acostumbrado a su mugre. Ya no le daba vergüenza tal vez pedir. Se había acostumbrado. Nos acostumbramos a vivir de determinada manera, con olor, con la herida. Tal vez su pierna estaba lastimada, no sé por qué estaba paralítico, pero tenía olor a podrido. Tal vez nos acostumbramos a vivir con broncas, con resentimientos. Nos acostumbramos a tratarnos con violencia. Bueno, somos así. En casa nos tratamos así. Un par de bife no hace mal a ninguno. Lo resolvemos así, después nos amamos, nos damos un besito y viene un hijo. Pero nos acostumbramos a insultarnos. Nos acostumbramos a vivir en derrota. Dios le da sus mayores batallas a sus mejores soldados. Altos soldados, ¿eh? No, son malas decisiones. Nadie te metió en esta deuda. Nos acostumbramos a vivir endeudados. Nos acostumbramos a vivir con esa adicción, con ese vicio. Ya tenemos bastante tiempo y seguimos con el vicio. Y no es para que nos sintamos juzgados, condenados, hermano, no. Es para que Dios nos incomode. Porque la palabra incomoda. La palabra ofende. Pero la palabra transforma. Porque no te quiere dejar como está, ni me quiere dejar como estoy. Dios quiere transformarme. Y a veces es como ese alfarero que agarra la vasija de barro
y le empieza a dar y dice, se fue un poquito para el lado. La agarra y la rompe toda. Pero dice, ninguna de esas cosas se echa a perder. El mismo barro vuelve a edificar la obra. No te suelta Dios. Pero la palabra viene. Viene para transformarme. Y pensaba, ¿no? Mientras estaba ahí sentado y Dios me enseñaba que Él es como un papá y me mostraba cómo soy yo, ¿no? A veces yo puedo comprarle a veces cosas que mi hija me pide. Yo puedo tal vez llevarla a lugares que ella quiere. Pero a veces como papá no debo. A veces Dios puede sanarme. A veces Dios puede darme ese aumento, esa mejora. Pero a veces como papá dice, no, todavía tiene que crecer porque lo voy a echar a perder. Le compro un celular, le compro una tablet, tiene 6 años, lo va a perder, lo va a romper. ¿Para qué le compras? Tiene que madurar, tiene que crecer. Gálatas dice que el hombre que vive en esclavitud o que es como un niño que anda en la carne, ese hombre, aunque tiene una gran herencia, no puede gozarse de esa herencia, porque tiene que ser mayor de edad. Acá también la ley es muy parecida en Argentina. Si vos no sos mayor de 18 años, no podés gozar de la herencia. Podés decir, yo soy millonario, mi papá era un jeque, mi mamá se fue un jeque y me quedó la herencia de un jeque. Pero sos menor. Y por más que seas millonario, no podés disfrutar de eso. A veces nos pasa así como cristianos. Somos ricos, somos herederos, tenemos todas las bendiciones del cielo. Pero a veces no hemos madurado, no hemos sido transformados. Por ende no podemos disfrutar de la herencia, aunque es nuestra. Aunque Jesús ya pagó en la cruz todo lo que debía pagar y nos corresponde y somos hijos. Nuestra inmadurez, nuestra no transformación, nuestro estar siempre en el mismo lugar, aunque la tierra prometida ya estaba, no nos permite. Pero sigo con lo que venía. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a vivir con el pecado, aunque sé que me esclaviza. Aunque ya me enseñaron que hable puerta a los demonios, aunque ya me enseñaron que lo único que hace es alejarme de Dios, a mí me gusta. Es como los egipcios decían, bueno, pero por lo menos allá comíamos carne con cebolla. Tampoco tan rica era, ¿no? Pero a ellos les gustaba. Carne con cebolla. Prefiero ir al desierto, a Egipto, ser un esclavo, que me maten a palo, que abusen de mis hijas, de mis mujeres. Pero comíamos carne con cebolla. Y a veces decimos dentro nuestro, pero me gusta el pecado. Aunque sabemos que vivimos esclavos de eso. Y dice, no, hijo, no, hija. Yo tengo otra cosa. Pero hay que salir de este lugar que siempre estás. Ya te amoldaste, ya te acostumbraste, ya agarraste mañas como los que están alrededor tuyo. Ya copiaste, ya aprendiste. Y Dios me llevaba, ¿no? A que yo mucho tiempo viví así. Tal vez no fueron 38 años, pues todavía no tengo, aunque parezca un poquito más. Muchas veces vivimos así. Hemos adoptado lo que mi hogar me enseñó. Somos el resultado de las vivencias, de las experiencias, de las ideologías. Hemos aprendido una mala manera de cómo debe resolverse nuestra sexualidad, cómo debemos ganarnos la vida. Hemos aprendido como verdad. Hemos abrazado. Papá le pegaba a mamá y aprendí a resolverlo así. Lo aprendí durante tantos años. Me abusaron y ese abuso me enseñó que mi sexualidad debe ser de esta manera. Me desecharon y aprendí que soy algo que no valgo, que todos me van a desechar. Y crezco
crezco con esa mentalidad, aunque Cristo me salvó. Sigo manteniéndome en el mismo lugar con esa manera de pensar. Pero miren lo que dice la Biblia. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así y le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. Y Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Y dice que en ese instante el paralítico se levantó, fue sanado. Pero me gustó esta conversación que me muestra puntitos. Jesús es la palabra. La palabra expone mi condición. Me muestra que hace tiempo estoy en el mismo lugar. Me muestra el olor, la inmundicia, la mala manera de pensar. Todos se dan cuenta, yo no me doy cuenta. Pero la palabra lo expone. Como la palabra expone, incomoda. E instantáneamente cuando la palabra es expuesta, en mí se levanta argumentos. Señor, pero no tengo quien me meta. Eso es lo que hace la mayoría de los hombres y mujeres. Responsabilizar a otro de lo que vivimos. ¿Saben cómo se llama eso? Una cultura victimista. Estoy así por el gobierno, estoy así por mis padres, estoy así por mi madre, estoy así por esto, por el tiempo, estoy así por la economía, estoy así por el país, estoy así por esto, estoy así por esto. A mí nadie me ama, nadie me... Y Dios te dice, ¿quieres ser sano? No te estoy preguntando. No te estoy preguntando por qué te cuesta o no te cuesta ese hábito. No, te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Expongo tu condición. Y te pregunto si quieres un cambio, una transformación en tu vida. Pero no tengo quien me ayude. Pero no se merece que lo perdone. Pero vos no sabés cómo me sentí. Jesús dice, no te estoy preguntando. Yo sé cómo te sentís. Yo sé cuánto te cuesta. Yo te creo, yo te escucho. Yo te amo. Pero te pregunto si quieres ser sano. Si realmente quieres ser transformado. Eso hace la palabra. Te expone. Y generalmente, ¿qué hacemos? Levantamos argumentos. Pero yo hago las cosas así, pero a mí me... No. ¿Quieres ser sano? Y cuando el paralítico, me imagino, en un instante tuvo un momento de luz, cerró la boca y se levantó como Jesús le dijo. La palabra te dice, cambia de actitud. Levántate. ¿Hace cuánto vas a vivir de la misma manera? ¿Hace cuánto vas a seguir con el mismo vicio? ¿Cuándo vas a seguir mirando la misma porquería? Me gusta, te esclaviza. Esta es tu condición. No te juzgo, no te condeno. Solo te pregunto si quieres ser transformado. Y cuando la palabra se expone, la palabra no solamente viene a mostrar mi condición. La palabra es poderosa para ayudarme a levantar. Porque la palabra no condena. La palabra transforma. La palabra produce cambio. Pero si hay un corazón que quiere ser cambiado, si hay un corazón que dice, Señor, sí, aunque me cuesta. Y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos en la escuela. No enseñamos la palabra para que la gente se vaya contenta. Se enseña la palabra para que la gente sea transformada. Me gusta porque todos tenemos el concepto de que Dios lo va a hacer. Y Dios te dice, yo lo hago, pero vos tenés que ser protagonista del cambio. Yo no te voy a levantar. Yo te di la palabra. Levántate. Toma decisiones. Deja el lecho, deja ese hábito. Y anda. Me gusta porque Dios, a pesar de que es Dios todopoderoso y puede hacerlo en un chasquido, con un chasquido de su mano y cambiarlo todo,
Dios me hace parte del cambio. Dios me responsabiliza y eso está bueno. Porque a veces delegarle la responsabilidad a otro tengo que depender de lo que otro hago. Y Dios dice, no. El cambio depende de tu corazón. No depende ni de mí, porque yo puedo cambiarte, porque yo soy poderoso y porque yo quiero. Pero depende de vos, de cuánto crees, de cuánto tu corazón es sumiso, de cuánto abrazás mi palabra, de cuánto tiempo tenés. Y me gustaban algunos versículos antes de terminar. Dice el Salmo 119, 28, 29. Se deshace mi alma de ansiedad, decía el salmista. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Me gustaba porque entendía el salmista que el cambio, que lo sustentaba, lo que lo sostenía, no tenía que ver con que Dios cambie el ambiente exterior. Tenía que ver con que lo que pasaba dentro de él. Susténtame según tu palabra. Yo lo que necesito para permanecer en un mundo de inestabilidad que me quiere llenar de ansiedad, de preocupación, de afán, de temores. Yo no necesito que las cosas cambien. Yo necesito tu palabra, porque tu palabra es el sostén. Y me gustaba porque cuando pensaba en esto, buscaba qué significaba sustentar. Dice que la palabra es como un bastón y pensaba en la pastora. Digo, la pastora está apoyada en la palabra, en su bastón. La palabra me ayuda, pero yo debo agarrarme. Yo debo pararme. En un mundo de inestabilidad, Dios me da su palabra. No cambia el mundo. Me da lo que necesito para mantenerme firme. Más adelante otro salmista, porque es el mismo salmo, pero es otro salmista, dice lo mismo. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Estaba pasando un momento difícil en el cual todos se habían puesto en contra y él no dijo, mata a los que me rodean. Cambia a mi patrón, transforma a mi familia. No dijo eso. Dijo, dame tu palabra para que yo me sostenga. Dame tus promesas. Dame tu fidelidad expresada. Y yo, a pesar de que el mundo se esté derribando, yo me mantendré en pie. Pero dame tu palabra. No necesito otra cosa. Hermano, hermana, ¿sabe lo que usted necesita? No necesita una mejora salarial. No necesita que sus padres cambien. Déjeme decirle, no necesita ni que Dios lo sane. Usted no necesita un milagro. Usted necesita su palabra. Su palabra es Cristo. Es suficiente. Porque es inevitable que usted pase momentos difíciles. Porque Jesús lo expresó, tendrán aflicción. Pero me dejó su palabra expresada. Yo he vencido al mundo. Ese es tu bastón. Cuando estés en momentos de dificultad, me apoyaré en tu palabra. Cuando esté en momentos de escasez, me apoyaré en tu palabra. Cuando vengan los temores, me apoyaré en tu palabra. Tu palabra me sostiene. Y aunque yo me caigo, soy débil. Y aunque no tengo las fuerzas necesarias, tú eres lo que me sostiene, es tu palabra. Lo único que nos sostiene, hermano, es la palabra. Porque la palabra es lo que produce las sustancias para vivir, que se llama fe. Lo que hace que las cosas sucedan es la fe. Y la fe se alimenta simplemente de su palabra. Usted puede pasar y perder lo más importante en su vida. Pero si tiene su palabra, usted va a tener de qué aferrarse. Usted va a tener de qué sostenerse. Usted puede venir solo a la iglesia. Y su casa puede ser tal vez Palestina. Pero si usted tiene su palabra, va a estar rodeado de su paz. Porque aquel cuyos pensamientos perseveran en él, Dios lo guarda en paz, su completa paz. La Biblia dice que bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que entendió el valor de la palabra con acciones, que sabe que la palabra es valiosa, va a pasar tiempo con la palabra, va a buscar aprenderla, va a buscar meditarla, escucharla. La Biblia dice que va a ser como un árbol, y este árbol está en medio de un desierto. Pero aquel que tiene su palabra es como un árbol que sus raíces llegan a corrientes de agua, y en los momentos más calurosos donde todo se seca, sus hojas no se caen, y todo lo que hace prospera. Cuando todos desfallecen, cuando todos bajan los brazos, que su ley, que su delicia está en la palabra, que le dio valor a la palabra, ese prospera, ese crece, ese avanza, no dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no tenía ninguna virtud que la Biblia desmarque. Buscaba la presencia, era un buen discípulo, siervo, pero no tenía una habilidad, un don. No era como Hércules, iba a decir, como Sansón. No tenía fuerza, poder. No oraba como Elías y llovía y caía fuego del cielo. No. Josué solamente se le pidió que sea valiente, pero sea valiente, y esa valentía iba a venir a través de meditar de día y de noche en su palabra. Eso le iba a permitir que él viva de acuerdo a lo que Dios esperaba. No quiero creatividad, Josué. No quiero buenas ideas. Quiero que medites. Vas a entrar, vas a poseer la tierra que yo te digo, pero quiero que medites para que no te vayas para cualquier lado, para que no te la creas, Josué, cuando haya milagros de parte de Dios y el pueblo te aplauda, para que no te volee, no te suba al pony, Josué. Medita de día y de noche la palabra, y vas a hacer todo de acuerdo a lo que yo te enseño. Entonces prosperarás en todo lo que hagas. En esto, Señor, en todo lo que hagas. Entonces, amados, que Dios nos enseñe, despierte, como nos enseña en Pedro, ese deseo como un nene por la leche, que se desespera cuando tiene hambre. Y no importa si la mamá le dice, ya va ahí, te lo hago, no, va a llorar, va a gritar. Que despierte ese deseo, que nos dé ese sentido de valorar la importancia de su palabra, que entendamos que las ganas no son suficientes para cambiar, que necesitamos su palabra, que en los momentos de dificultad necesitamos su palabra, y que en los momentos donde los vientos son a favor también necesitamos su palabra, porque no vas a hacer que te olvides y tu corazón se enorgullezca. Tu palabra va a ser como un guarray para que te sostenga. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. No se vayan, que ahora viene el momento más importante. Padre, te damos gracias. Gracias por tu dulce presencia en medio nuestro, por tu Espíritu, que es el Maestro y nos enseña, que nos guía a Jesucristo, que nos guía la palabra, que nos lleva a entender, que nos incomoda, que nos muestra que todavía hay áreas en las cuales debemos cambiar, ser transformados.
pero hoy hemos aprendido el valor de tu palabra. El valor que tal vez no le estamos dando, la importancia que debe tener. Hacemos muchas cosas, vivimos como Marta, afanados, turbados, pero tú nos enseñaste que a través de María lo mejor era sentarnos y escucharte. Queremos tomar ese hábito, queremos darle el lugar a tu palabra que debe tener en nuestra vida como la mayor autoridad. Queremos con mansedumbre oír tu voz en cada momento o en cada lugar que tu palabra es enseñada. Padre, quiero renunciar a este orgullo, a esos pensamientos de altivez que me dejan lejos, que me impiden que tú puedas obrar en mí, que puedas traer esa vida, que puedas producir ese efecto que tienes planeado. Quiero renunciar, Señor, a esas malas intenciones, esa malicia que no permite que mi corazón sea una tierra fértil, un lugar adecuado para que tu palabra sea implantada y para que haya fruto en mí. Yo te lo ruego en esta hora. Perdóname, Padre, por la altivez. Perdóname por medir las enseñanzas, por medir con quién me enseña. Perdóname por no tener mansedumbre en mi corazón. Perdóname, Padre, porque no he tenido un corazón dócil, un corazón humilde para oírte. Perdóname porque hace tiempo me doy cuenta que estoy en el mismo lugar, que pasan los años, Señor, y sigo rodeando y peleando con las mismas actitudes, con los mismos conceptos, con la misma bronca, con los mismos hábitos. Pero en esta hora, Señor, tú me dijiste, levántate, y yo quiero abrazarme. Quiero cambiar, quiero abrazar este llamado al cambio de actitud. Quiero darte el lugar, la importancia que tú tienes. Tú eres la palabra revelada, tú eres el verbo hecho carne. Que tu palabra en mí tome el control de mi vida. Que tu palabra sea la guía, sea el sostén en los momentos de dificultad. Pero que también tu palabra pueda corregirme, pueda cambiarme, pueda transformarme. Yo te doy el lugar para renovar mi entendimiento. Yo te doy el lugar, dile, yo te doy el lugar, Señor, yo te doy la autoridad para que tú hagas en mí una transformación verdadera. No quiero ser el mismo, me suelto, Señor, de estas ropas viejas, me despojo de estos conceptos que hace años los traigo y me abrazo a ti, Señor, me abrazo a tu palabra. Que tu palabra sea mi deleite, que tu palabra sea lo más importante en mi vida, que tú seas en mí, yo el barro y tú el alfarero. Si es necesario, rómpeme, si es necesario, transfórmame.